Bueno, pues hemos aprendido que debemos de aconsejarnos los unos a los otros. La consejería bíblica no es de hecho para los expertos, para aquellos que tienen ciertas calificaciones. En realidad, consejería bíblica es un discipulado a diferentes niveles y es lo que hacemos. Nosotros ya estudiamos varios temas acerca de la consejería bíblica, recolectar datos, evaluar los datos a través de la palabra de Dios, las diferentes escrituras, doctrinas, y llegar a una conclusión, tratar de buscar dar un buen consejo. Pero repetimos una y otra vez que al primero que vamos a aconsejar es a nosotros mismos. No podemos dar algo que nosotros mismos no tenemos, y por eso comenzamos esta serie dentro del mismo tema de consejería que titulamos Situaciones del Corazón o Cuando Estoy, y ya después vamos a ir cambiándole el final, cuando estoy en temor, cuando estoy en tristeza, cuando estoy sin perdonar, que fue lo que estudiamos la vez pasada, y el día de hoy vamos a empezar el siguiente tema, que es cuando estoy sin arrepentirme. Pero antes de empezar este tema, cuando estoy sin arrepentirme, me gustaría terminar el anterior, cuando estoy sin perdonar, rápidamente para cerrar el anterior. ¿Por qué a Dios le interesa tanto que nosotros seamos personas que perdonamos? ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en la Biblia? Esto es muy interesante porque Dios realmente quiere que sus hijos perdonen, sepan perdonar y perdonen cuantas veces sea necesario y perdonar a la manera de Dios. Y la razón principal no es de que nosotros vivamos en armonía, aunque eso está incluido y es muy bueno, o que nos llevemos bien los unos a los otros, no es la razón principal, aunque va incluido y es muy bueno. La razón principal está en Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Por qué Dios quiere que perdonemos? ¿Por qué está tan interesado? Miren lo que dice Juan 13:35. El no perdonar tiene implicaciones espirituales muy grandes, enormes. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se saben todas las doctrinas bíblicas, neumatología, ya hasta se me olvidaron a mí, neumatología, bibliología, cristología, eclesiología, amarteología, eso dice, en esto conocerán mis discípulos. Si tuvieres, ¿qué? Amor los unos por los otros. Un corazón que no perdona envía un mensaje muy dañino a un mundo perdido. Dios quiere que perdonemos, porque eso es un testimonio vivo del amor que va a mandar un mensaje a este mundo perdido. Miren lo que dice Romanos 12, 4 y 5. A veces pensamos que podemos estar bien con Dios y no estar bien con el prójimo. No funciona así. Dios quiere que cada persona que es parte del cuerpo esté unida, no solo que se toleren, que se sobrelleven. Miren lo que dice Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿cuántos cuerpos? Uno. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nadie estaría a gusto si un dedo no coopera con el resto del cuerpo. Si yo le doy una instrucción a mi dedo y no la obedece, va a afectar mis actividades, lo que yo haga. De la misma manera, cuando estamos sin perdonar, no estamos llevando a cabo lo que Dios quiere obrar a través de nosotros y vamos a afectar el resto del cuerpo. Dios está muy,
muy interesado en que haya unidad entre los hermanos. Miren lo que dice Efesios 4, del 1 al 3. Imagínense, unos padres estarían a gusto, contentos si tienen como 15 hijos y 2 de ellos no se hablan, no se toleran. Yo pienso que no. Si los padres terrenales imperfectos no estarían a gusto, imagínense nuestro Señor, el Padre Celestial que es 3 veces santo, menos. Dios está muy interesado en que haya unidad entre nosotros. Dice Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, os suplico, les pido que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y miren lo que dice después. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Somos diferentes, pero somos parte del mismo cuerpo. Y yo sé, a veces yo soy intolerable a la lactosa, por eso compro otro tipo de leche. No, sí, no me toleran a veces, yo sé, pero deben de tenerme paciencia, debemos de tenernos paciencia los unos a los otros en amor. Pero miren del versículo 3 lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al Señor le interesa mucho, mucho que seamos un pueblo perdonador, una iglesia perdonadora. Ningún padre responsable estuviera tranquilo si ve que sus hijos están enojados. Mucho menos el Señor. ¿Y ustedes creen que no hará algo? Claro que sí, lo va a hacer. Dios está muy interesado en que sus hijos se perdonen, sepan perdonar. Hay mucho más en juego de lo que nos imaginamos, como lo vemos aquí. Va más allá de un berrinche entre hermanos o miembros de una iglesia. Está en juego la reputación del Señor Jesucristo, el poder del Evangelio y la salud de la iglesia del Señor, cuando los hermanos no se perdonan. ¿Tú crees que Dios no hace nada cuando no hay perdón entre sus hijos? Más vale que lo creas. Claro que sí lo hace por las implicaciones espirituales que tiene. No te engañes, quizá eso explica la poca efectividad que tenemos en nuestra vida espiritual. Una persona que no perdona tiene poca efectividad en su vida espiritual. ¿Qué debo de hacer cuando estoy sin perdonar? Recuerda el impacto negativo que estás mostrando en la presentación del Evangelio. Cómo eso está afectando y está siendo piedra de tropiezo para que otros lleguen al conocimiento del Evangelio. Tengo 2 preguntas de aplicación. ¿Están listos? 2 hermanas están listas. En tus conflictos, piensa, reflexiona, en tus conflictos, ¿te detienes a pensar qué piensa el Señor al respecto? ¿Te detienes a pensar qué dice el Señor al respecto de esto? Siguiente pregunta. ¿Estabas consciente del impacto que tiene ante Dios cuando no perdonas? ¿Estás consciente de ese impacto? Como vimos, tiene un impacto muy, muy grande. Quizá por fuera podemos decir que perdonamos, que ya lo olvidamos. Pero el Señor conoce realmente lo que hay en tu corazón y eso va a salir y va a tener un impacto negativo que va a poner tropiezo para la presentación del Evangelio. Y como este tema del perdón estuvo difícil, estuvo duro, ¿verdad? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a cambiarlo. Cuando estoy sin arrepentirme. Cuando estoy sin arrepentirme.
¿Qué debo de hacer cuando realmente no hay arrepentimiento en mí? ¿Realmente sigo haciendo las mismas cosas? ¿Qué debo de hacer? Bueno, esa es la idea detrás de este estudio. Y comienzo con la introducción, muy similar al del tema anterior. Dios mismo nos ha llamado como cristianos a relacionarnos los unos por los otros. Ya lo vimos muchas veces. De hecho, las palabras unos por otros, unos con otros, unos por otros, unos con otros se repiten muchas veces en el Nuevo Testamento. Y se usan varias figuras para describir esta relación estrecha entre los creyentes, como la familia, una construcción, las ovejas. Pero la idea es de que tenemos que relacionarnos. No podemos vivir un cristianismo aislado o sin relacionarnos con los demás. Ir a la iglesia y salir de la iglesia y desaparecer toda la semana no es iglesia. Esa es una mala eclesiología. Ya lo estudiamos anteriormente. Dios nos manda que nos relacionemos, que estemos en comunión los unos con los otros. Pero les tengo malas noticias. Relaciones producen fricciones, ya hasta se las saben, ¿sí? Relaciones producen fricciones. Y las fricciones producen conflictos. Conflictos, relaciones producen fricciones y las fricciones producen conflictos y los conflictos son inevitables. ¿Se acuerdan cuando nos casamos y dijimos que sí? Nunca nos imaginamos que iba a haber conflictos. Estábamos bien anestesiados cuando llegamos a la boda. Pero empezamos a relacionarnos más con esa pareja, empezamos a ver cosas diferentes, empiezan a salir a la luz, empieza a haber fricciones y esas fricciones generan conflictos. Lo mismo en la iglesia. Debemos de saber cómo enfrentarlos, debemos de saber manejarlos adecuadamente a la manera de Dios. Para la solución de los conflictos hay dos elementos que no pueden faltar. Para solucionar un conflicto bíblicamente hay dos elementos que no pueden faltar. Uno es el perdón y el segundo es el arrepentimiento. Dios no solo está interesado a que sus hijos sean personas que perdonan, sino que también sean personas que se arrepientan, que reconozcan sus pecados. Estos dos elementos caminan de la mano y son los que llevan a una vida de una restauración total. Ambos son fáciles de estudiar aquí en el salón de clase, pero en el diario vivir la realidad es que es muy difícil. Tristemente creo que todos hemos sido testigos del gran daño que hace la falta de alguno de estos en los conflictos. Hacen un terrible daño, generan un gran dolor. Estoy seguro de que todos o casi todos hemos manejado estos dos conceptos y muchas veces, desafortunadamente, lo hemos hecho inapropiadamente. El perdón y el arrepentimiento. Por esa razón, en esta clase nos vamos a enfocar ahora en el arrepentimiento. ¿Qué hacer cuando no quiero arrepentirme? Cuando sigo con las cosas una y otra vez, digo que me arrepiento, pero sigo en lo mismo. Vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Y no se te olvide cuál es el contexto, lo que estamos nosotros dando por hecho, que el conflicto es con otro creyente, otra persona que tiene una relación con Dios y que la ofensa es válida. Ya se evaluó la ofensa, ya se ha tomado como válida. Y vamos a comenzar definiendo qué es arrepentirse. ¿Qué es? La definición etimológica de arrepentimiento es... Híjole, ¿los apantallo o no los apantallo? A ver si me sale. Metanoia, sí va por allá. Melomai.
Yo esperaba más wow, pero nada más hubo uno. Imagínense, es una palabra completa. Meta significa cambio, un estado posterior. Ya no es lo mismo que antes. Meloneo significa percibir, darse cuenta. Es visible. Y nous, mai, significa mente. Mente. Es una palabra compuesta. ¿Por qué se las pongo aquí? Y a lo mejor ni la escribí bien, así de que no se emocionen. Aparte de apantallarlos, es que cuando nosotros desciframos las palabras, las ponemos en pedazos, nos da su significado. Esto nos lleva a definir lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio de mente, cambio mi manera de pensar y eso es visible porque me lleva a un cambio de vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. Es una palabra militar que básicamente es una media vuelta, como dicen en el ejército. Es un cambio de 180 grados. Voy hacia esa dirección, pero doy una vuelta de 180 grados y me dirijo hacia otra. El arrepentimiento es muy importante en la teología. El Señor está muy interesado en que nosotros nos arrepintamos. De hecho, es tan importante que es un elemento esencial en la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Miren la importancia del arrepentimiento. Yo pienso que muchas veces no nos ponemos a pensar el impacto delante de Dios cuando no nos arrepentimos. Mateo 4:17, miren lo que dice. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicaba el Señor? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 13:3. Miren lo que dice. El Señor dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y hacía referencia a eso que había pasado anteriormente. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como podemos apreciar nosotros, el arrepentimiento del pecado tiene implicaciones espirituales grandes, enormes. Si no hay un cambio de vida, es que no hay un arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, ¿qué creen? No hay salvación. ¿Podrá esa persona haber repetido una oración o no sé, hecho algo, pero si no muestra que realmente está arrepentida de su pecado, no hay salvación, no hay un cambio de vida? Y lo vemos a través de la Biblia. Saqueo se arrepintió y puso su fe en el Señor a tal grado que devolvió lo que había robado, no una, no dos, no tres, 4 veces. Ahí se ve claramente un cambio de mente que lo lleva a un cambio de vida. Pablo dejó de perseguir a los cristianos y ahora era uno de ellos y hasta dio su vida por el Señor Jesucristo. Ahí vemos un cambio en la forma de pensar que lo llevó a un cambio de vida.
El arrepentimiento es visible. Nicodemo ya no iba a Jesús de noche, al contrario, hasta pidió justicia para él y se paró en medio del Sanedrín para que le hicieran un justo juicio, un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. ¿Y qué tal el esclavo Onésimo? Onésimo escapa de su amo Filemón y se encuentra a Pablo y está dispuesto a regresar a su amo. Estos son ejemplos de arrepentimiento. Personas que realmente han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo no son los mismos. No podemos ser los mismos a causa del arrepentimiento. Muchas veces queremos calmar nuestras conciencias y los sentimientos nos dan una mala pasada y pensamos que porque alguien hizo una profesión de fe, pero vive como el diablo, ya por eso es salvo. No. Nosotros tenemos que darles el diagnóstico adecuado. Porque si tú estás enfermo y vas al doctor y te dicen, estás bien, vete a tu casa, ¿tú crees que eso es suficiente? No, tú quieres saber la verdad. Tú quieres darte cuenta cuál es el problema para atacarlo. Si en tu vida no hay frutos de arrepentimiento, analízate. Que esto sea una llamada de atención para ti. ¿Cómo está tu vida? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Dónde pasas tu tiempo? Eso muestra si realmente has tenido un cambio de mente que te lleva a un cambio de vida. Es muy importante. Esto explica la razón por qué hay una gran cantidad de falsas conversiones en nuestros días. No se llama al arrepentimiento. Se presenta un evangelio muy diluido y nunca se les invita a arrepentirse, a que se den cuenta de su posición delante de Dios. Y las personas mueren sin Cristo y sin esperanza. Y en aquel día van a llegar a la presencia del Señor diciendo, Señor, no en tu nombre hacíamos esto, íbamos a Believers Fellowship, no fallamos. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Mira lo que dice Romanos 2, del 4 al 6. Y nosotros que pensamos que el tema del perdón era difícil. Miren dónde andamos ahora. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al? Dios es bueno. Dios es bueno. Esa incomodidad que sentimos cuando nos hablan con la palabra de estas cosas, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios hablándonos por medio de su Santo Espíritu y honrando su palabra. Nos están guiando al arrepentimiento. Dios pacientemente ha estado esperando. Versículo 5, ¿cuál es el problema? Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. Sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Qué es el resultado de esto? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No es la culpa del Señor. Él ya obró en la cruz del Calvario, derramó su sangre, venció la muerte, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. La culpa es tu corazón no arrepentido. No arrepentido. Es un pecado enorme, enorme. El arrepentimiento bíblico va a contener dos elementos. No simplemente vamos a decir, lo siento, sino que también nuestra vida va a reflejar ese lo siento. Ambos elementos
son necesarios para un verdadero arrepentimiento. Una persona arrepentida piensa diferente sobre los hechos que había realizado anteriormente, confiesa su pecado y luego vive diferente. Vive diferente. ¿Qué hacer cuando estás sin perdonar? Lo primero es esto. Recuérdate a ti mismo las consecuencias. Estás llamado al arrepentimiento cuando has pecado. Es el deseo de Dios. Porque si no te arrepientes, vas a causar mucho dolor, no nada más a ti, sino también a aquellos que te rodean. Un corazón no arrepentido causa mucho dolor. ¿Están listos para las preguntas de reflexión? Antes de esta definición de lo que estudiamos, ¿qué pensabas tú que era el arrepentimiento? ¿Cómo definías el arrepentirte? Muchos definíamos el arrepentimiento en una mala manera. Cuando se peleaban nuestros hijos, nada más los poníamos, dile que lo sientes. Lo siento. Listo, váyanse. Y ya, descansábamos. No. Implica mucho más que eso, un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. ¿O qué tal perdóname si te ofendí? Eso no es arrepentimiento y lo vamos a ver más adelante. Es pensar más profundamente. Dios no compra estos arrepentimientos baratos. Siguiente pregunta, ¿están listos? Sí. ¿Por qué crees que es tan necesario que el pecador esté arrepentido para la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué es tan esencial? ¿Por qué? Sin santidad nadie verá a Dios. Un corazón arrepentido va a seguir revolcándose en el pecado. Un corazón no arrepentido va a seguir en el pecado. Ahora recuerden, un verdadero arrepentimiento tiene dos elementos. Un arrepentimiento contiene confesión y contiene cambio de mente o cambio de forma de pensar. Ay, qué PAN. Mente. Confesión y cambio de mente. No es suficiente decir lo siento. Debe de haber un cambio de mente. Y vamos a empezar con la confesión. La confesión obviamente es un elemento muy importante en el arrepentimiento. La gente en nuestros días excusa su pecado y no lo quiere confesar. Estamos en una cultura donde todos son víctimas. Nadie es culpable. Yo no soy responsable de nada. La culpa es de las circunstancias, de otras personas, el ambiente, heredé el DNA de mi papá, de mi mamá. No, yo no soy culpable. Ya no soy borracho. Ahora soy, ¿cómo le dicen? No borrachito. Ponen títulos como codependiente del alcohol. Soy codependiente del alcohol. No soy una persona iracunda, soy una persona víctima de las circunstancias. ¿Cuál es el problema con esto? Y ya todo tiene título, etiquetas, todo tiene etiquetas. ¿Cuál es el problema con esto? Lo que acabamos de estudiar, hermanos. Si no hay culpables, no hay nada de qué arrepentirse. No hay nada, absolutamente nada de qué arrepentirse. Y eso explica la razón por la cual el mundo va como va. Todos somos víctimas y se hace lo posible para no confesar el pecado. La psicología enseña que todos somos víctimas, nadie es culpable, pero si todos somos víctimas, entonces nadie peca y la Biblia está mal. La Biblia está mal.
Pero el apóstol Juan nos enseña lo contrario. Miren lo que dice Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, Primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, miren la misericordia de nuestro Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no nada más eso, para limpiarnos de toda, absolutamente toda la maldad. No hay pecado que el Señor no esté dispuesto a perdonarte siempre y cuando pues lo confieses. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, la realidad es que no está en nosotros. Tú y yo no somos víctimas a la luz de la palabra de Dios. No somos víctimas. Es más, nosotros somos culpables también. Debemos de estar dispuestos a reconocer nuestra naturaleza pecaminosa que ofende a Dios para poder confesar ese pecado y tener un cambio de mente. También debemos de tener en cuenta este factor. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros, debemos de tener muy en cuenta lo que dice Santiago 3.2. Miren lo que dice Santiago 3.2. Alguien te ofende y te portas como si fueras uno de los arcángeles, casi como si vivieras en el tercer cielo, lleno de luz, esplendor. No, hermano, no, debemos de poner los pies en la tierra y cuando nos ofenden, debemos de recordar esto que dice Santiago. Porque, ¿cuántos? Todos, y eso te incluye a ti, me incluye a mí, todos, ahí vamos tú y yo, todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas, no una, no dos, no tres. Santiago prefirió usar la palabra muchas. Tú ofendes también. Cuando alguien te ofende, no te comportes como si tú no ofendieras, como si todo lo que tú dijeras es inspirado. No, la realidad es que no. Tenemos que tener en cuenta que nosotros ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice Santiago, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y sigan leyendo el capítulo. No es así. La realidad es que todos ofendemos. El único que nunca ofendió, nunca pecó, no dijo nada mal y no tiene nada de qué arrepentirse, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios muestra su misericordia, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Qué misericordia tan grande de nuestro Dios. Debemos de confesar el pecado, reconocer que también somos pecadores y la gracia de Dios nos alcanza. Quizá muchas veces no nos vemos como culpables, pero también debemos de dar el beneficio de la duda. ¿Qué hacer cuando no te ves como culpable? Pues sigue el ejemplo del Salmo 26. Miren el ejemplo de David, Salmo 26. Versículo del 1 al 3. David está siendo perseguido, como hemos estado estudiando los domingos por la tarde, y va a ser su vida pues de guerra, de conflictos, situaciones complejas. Pero miren lo que dice David en el Salmo 26. Siempre debemos de estar nosotros listos, prestos a arrepentirnos. Siempre. Quizás sí,
Quizá no, pero miren lo que dice David, la disposición de arrepentirse. Dice David, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Qué está diciendo David? Señor, ante mis ojos yo no he hecho nada. No hay nada de qué arrepentirme. Antes yo creo que he caminado con usted, me he portado bien, me he comido mis vegetales a tiempo. No veo que yo haya hecho algo mal. Versículo número 2. Miren lo que dice David. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Yo digo que no he pecado, Señor, pero póngame en esas circunstancias donde salga lo que realmente está en mi corazón. A lo mejor yo no lo alcanzo a ver. Pruébeme. Saque a la luz eso que yo no alcanzo a ver. Examina mis íntimos pensamientos y mi... ¡Wow! ¡Qué oración! ¿Te atreverías a orar así? ¡Qué oración! Este hombre está seguro que él no ha pecado. Miren las palabras, escudriñame, pruébame, examíname. Y no solo eso, lo más íntimo de mis pensamientos y mi corazón. Bueno, si alguien dice que le hemos ofendido, vamos al Señor y pensamos en estas cosas y las analizamos. Versículo número 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tú. Sigue reafirmando, yo creo que estoy bien, Señor. Pero pruébame, examíname, escudriñame. Debemos de estar siempre dispuestos a, si es necesario, pues arrepentirse y pedir perdón. La confesión es esencial en el arrepentimiento. Muy, muy esencial. Debemos de darnos cuenta que no somos peritas en dulce, no somos perfectos. También tenemos lo nuestro, todos tenemos lo nuestro. Pero, ¿qué es la confesión? Es el famosísimo, perdóname si te ofendí. Híjole. La confesión no es tan superficial como esa expresión, que la verdad no ayuda de mucho y al contrario, hace que la otra persona se enoje más. Perdóname si te ofendí. La palabra confesar viene de, otra vez, ahí va la dominguera. Griego, homologueo. Si les pregunta el pastor Chance, ¿qué aprendieron? Díganle, homologueo. A ver si sabe griego. Vamos a ver si sí fue al seminario o no. ¿Qué quiere decir homologueo? Decir... ¿Se lo puse bien? Lo mismo, no. Decir lo mismo. Confesar quiere decir lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué esta palabra? Básicamente lo que nos enseña es decir lo mismo que Dios dice de esa situación. Es estar de acuerdo. Por ejemplo, Señor, estoy de acuerdo con usted. Ofendí a mi hermano y no lo amé como a mí mismo. Es repetir lo mismo, ¿se dan cuenta? Estar de acuerdo con lo que dice el Señor. Señor, estoy de acuerdo con usted. Me vengué y no vencí el mal con el bien, como dice Romanos 12. Es decir lo mismo, repetir lo que hicimos, estar de acuerdo con el Señor. Señor, usted está en lo correcto. No perdoné a mi hermano como usted me pide que perdone. Es repetir lo mismo, es confesar el pecado, decirlo. Solo un corazón que está preparado podrá dar este paso tan importante. ¿Qué tal esas oraciones? Señor, perdóneme todos mis pecados.
Obviamente yo la hago, pero cuando estoy en público. Pero cuando estoy en privado, no. Señor, perdona este corazón codicioso que codició esto. Perdona este corazón mentiroso que mentí en esta situación. Y usted me enseña que es pecado. Eso es homologueo, decir lo mismo, repetir lo que el Señor dice de la situación. Al hacer mal contra quien pecamos primeramente es contra Dios. Contra Dios, por eso Dios entra en la ecuación. Por eso repetimos lo que Dios dice de la situación. David, al confesar su pecado, él reconoce esto que les estoy diciendo, que pecó primeramente contra Dios y él confiesa su pecado. Miren cómo lo confiesa él. Salmo 51 del 1 al 4. ¿Qué estamos viendo? Los pasos del arrepentimiento para que cuando estoy sin arrepentirme, sepa qué debo de hacer realmente. Salmo 51, ¿ya lo hallaron? Eso. Dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si se fijan, en este versículo, David está de acuerdo con la evaluación que Dios ha hecho de sus actos. Él está de acuerdo, no justifica nada, no le echa la culpa a nadie ni a nada, sino solo a Él. Él está de acuerdo con Dios y vamos por buen camino. Versículo número 2. Lávame más y más de mi maldad. Ya le llamó rebelión, ahora le llama maldad. Límpiame de mí. Ahora le llama pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se fijan la manera de confesar de David? El peso del pecado que hay en su corazón. Dice, Señor, donde quiera que yo vaya, voy, me siento para comer esos manjares y ahí está mi pecado. Voy a acostarme, quiero tener un momento de paz y tranquilidad, cierro mis ojos y ahí está mi pecado. Estoy enfrente de mi familia conviviendo y ahí está mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, fíjense el pronombre posesivo que está usando, mi pecado. No dice el pecado, dice mío, me pertenece, yo lo adquirí. David confiesa que Dios es justo y Él es pecador. Versículo 4, miren cómo se dirige al Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Wow, hermanos, esto es impresionante. Cuando David tomó a esta mujer y estuvo platicando con ella a solas, ¿saben quién estaba ahí? Dios. Dios estaba ahí viéndolo todo. Cuando mandó matar a Urías Heteo, ahí estaba el Señor viéndolo todo. Todo, dice, hecho lo malo delante de tus. No dice que Dios se enteró, dice que Dios lo vio. Él está reconociendo y está confesando, Señor, usted estaba ahí. Usted sabe, a pesar de que tomó a otra mujer y mandó matar a su esposo, el pecado fue contra Dios, fue contra Dios. A veces hacemos cosas y pensamos que nadie se va a enterar. Volteamos hacia la derecha, volteamos hacia la izquierda, volteamos al frente, volteamos hacia atrás, pero nunca volteamos arriba. Y no nos damos cuenta que Dios está viendo
¿Dónde estuviste? ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tocaste? ¿Qué tomaste? ¿Qué ingeriste? Dios está ahí. Y ahora David está viviendo las consecuencias de su pecado y no le queda más que decir, perdón, Señor, perdón, he pecado, y clamar a la misericordia de Dios. Mira cómo termina este versículo: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está de acuerdo con la evaluación que Dios ha hecho de sus actos. Señor, ¿cómo me voy a excusar? No hay nada más que decir, Señor, usted es justo. Y lo que yo estoy viviendo, este dolor que describe este Salmo 51, son las consecuencias de mi pecado. Mi pecado. ¿Te fijas cómo se ve una verdadera confesión? Señor, perdone todos mis pecados de este día. No, así no es con Dios. Y quizá esta es la consecuencia de lo que estamos viviendo. Nunca hemos confesado nuestro pecado realmente. Al hacerle un mal a alguien, a quien ofendemos primeramente y directamente es a Dios. Con Dios es con quien tienes una deuda enorme, mayor. Primeramente hay que arreglarla con Él. Por esa razón es necesaria una confesión genuina, un cambio de mente que genere un cambio de conducta. ¿Qué hacer cuando estás sin arrepentirte? Recuérdate a ti mismo que tú también ofendes, y también recuérdate que no eres perfecto y que debes de estar abierto a la confesión, pero a la confesión bíblica, no a la confesión que usualmente hacemos. Tengo algunas preguntas de reflexión. ¿Están listos? En el último conflicto que tuviste, ¿sí han tenido conflictos, verdad? Sí, 2 hermanas y un hermano han tenido conflicto. Los demás, gloria a Dios por ustedes que nunca tienen fricciones, problemas, dificultades. En el último conflicto que tuviste, ¿te viste solo como víctima o reconoces que también ofendes, como dice la palabra de Dios? En el último conflicto, ¿te viste solo como víctima o estuviste abierto a esta remota y diminuta posibilidad de que pues, puede que también ofendas? Siguiente pregunta. En el último conflicto, ya reconociendo que yo también ofendo y que tú ofendes, ¿viste tu culpabilidad muy pequeña comparada con la del otro? Ya ven que esto casi ni pasa, ¿verdad? O sea, siempre tendemos a minimizar lo que ofendemos y maximizar lo que nos ofenden. ¿Por qué? Porque nos vemos como justos, y la realidad, como estudiamos el día de hoy, no lo somos. No lo somos. También tenemos lo nuestro. ¿Viste tu culpabilidad muy pequeña comparada con la de la otra persona? Siguiente pregunta. ¿Confesaste tu pecado como lo hizo David? ¿Homologueo? ¿Repetir lo mismo que dice Dios? ¿Decir lo mismo? ¿Estar de acuerdo con lo que dice Dios? ¿Lo hiciste de esa manera? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, pero gracias por su palabra, que nos muestra realmente lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. No es acerca de nosotros, es acerca de la gloria de Dios. Vivir vidas que traigan gloria a su nombre. Claro, eso atrae la bendición de Dios, pero lo principal es que no queremos nosotros ser tropiezo para el Evangelio. Dar un buen testimonio que dé gloria a Dios y que dé esperanza a este mundo perdido que cada vez se torna más y más oscuro.